Y este ejemplo que les voy a colocar es el ejemplo de una persona común y corriente que entró a la era de la información. Yo había leído en Peter Drucker. Drucker es el padre de la administración moderna, es americano, murió hace unas décadas, y Drucker había dicho, la sociedad en el futuro. Y cuando Drucker hablaba del futuro, hablaba de la era que estamos viviendo hoy en día. Decía, no se va a dividir entre gente que tiene y gente que no tiene. Se va a dividir entre gente que sabe y gente que no sabe. No se va a dividir entre ricos y pobres, decía Drucker. Se va a dividir entre gente que sabe y gente que no sabe. La gente no entiende eso. Yo me propuse entenderlo. Yo me propuse estudiarlo. Y yo me propuse volverme el mejor estudiante de eso. Yo había leído algo que salía en aquel YouTube básico que había hace 15 años. En aquel Google que estaba incipiente hace 15 años. Cuando el creador, uno de los creadores del gran milagro de Internet decía, lo que está ocurriendo en Internet es demasiado brillante e importante, pero lo que vendrá asombrará al mundo. Y a mí me presentaron el negocio que tú estás aprendiendo a hacer. A mí me lo presentaron en ese sillón de un rector de una universidad y yo quise aprender. Yo tuve la nobleza de decir, yo no sé, yo quiero aprender. Porque yo sabía que Darwin había enseñado que los seres inteligentes no eran aquellos que eran capaces de saber todas las teorías, sino que Darwin había dicho, son los seres que son capaces de adaptarse. Y yo mismo pensé, el mundo que existe no me gusta. El mundo que veo, ese mundo del empleo egoísta y de gente que no tiene acceso a la riqueza, no me gusta. Jamás me gustó ese mundo. Pero cuando empecé a leer todo esto, cuando empecé a leer lo que Kiyosaki decía, la era de la información es la era donde posibilita que el mundo que estamos viviendo jamás haya existido. Y decía, la idea del network marketing es una fórmula revolucionaria y democrática para alcanzar la riqueza. Y dentro de mí yo decía, wow, eso era lo que yo estaba esperando. Yo necesitaba solamente una esquirla de información por donde meterme y empecé a meterme por allí. Y quiero decirles algo. Yo empecé esto en una ciudad que se llama Popayán, una ciudad chiquita, una ciudad de 280,000 habitantes, la gente abogada, ingeniera, médicos, administradores y economistas. 14 universidades en un pueblo chiquito, todos saliendo como salchichas, todos saliendo como si fueran salchichas de las universidades a buscar empleo, pero todos desubicados de la era en que estábamos a punto de vivir. Y yo creo que tuve el gran acierto de creer. Yo tuve el gran acierto de creer y de leer a Charles King, aquel brillante profesor de Harvard que después terminamos prácticamente siendo amigos. Yo conocí a Charles King cuando vino a Colombia, y yo conocí a Charles King cuando publicó ese primer libro que se llamaba Los Nuevos Profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Cuando decía en ese primer pedazo del libro, el network marketing conocido en el pasado como marketing multinivel en el pasado, e históricamente despreciado por haber sido considerado un esquema piramidal para personas incautas y maquinadoras, dice, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y decía, atletas, abogados, médicos, ingenieros, dueños de empresas, corredores de bolsa, dueños de inmobiliarias y todo tipo de profesionales, habiendo ellos dedicado la mayor parte de su vida a desarrollar profesiones lucrativas, se alejan de ese éxito que les prometieron y no quieren volver a mirar hacia atrás. Dice, ¿qué están haciendo esos profesionales? Dice, la mayoría se ha unido a una industria de la que alguna vez se rieron y con la que juraron nunca tener contacto, el network marketing. Y ahí estaba yo. Yo también hace 10 años había visto la industria. Y el ego de abogado, el ego de un empleado de alto nivel,
el ego de alguien que no quería cambiar me había impedido ver la industria, pero el mundo me había golpeado. Yo había estado en Europa intentando hacer un doctorado. Yo había vivido en Europa viendo cómo los metros se llenaban de gente desesperanzada que iba a trabajar a una empresa por un pinche salario. Yo había visto los jóvenes europeos que iban a trabajar en las empresas parisinas y en las empresas catalanas y en aquellas empresas de los grandes industriales de Milán, como si fuera el inicio de la era industrial, solamente que empacados en un traje bonito y con una corbata bonito, pero sin esperanza. Yo había visto chorros de jóvenes entrando a las empresas y comiendo en un recipiente infeliz en los bajos de las empresas más importantes de Europa, porque les daban 1 hora para comer. O sea que el mundo no había cambiado nada, simplemente la gente estaba mejor vestida, pero igual seguía siendo esclava.